¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar la videoconferencia de hoy día. Bien, entonces vamos a comenzar esta semana la unidad 2, que es el rol estratégico del especialista en recursos humanos. Gracias, Maiser. Aquí veo tu apellido, entonces ya lo voy a anotar también. Fíjense, quiero compartir con ustedes esta tabla, ¿no? Que nos muestra la evolución del rol del personal de recursos humanos. Fíjense que en los años 50, 60 del siglo pasado, eso todavía se hablaba mucho del jefe de personal. Esto estamos hablando a nivel mundial, si quiere, ¿no? Donde el papel de la persona de recursos humanos era muy administrativo, principalmente trabajaba en salarios, en códigos de conducta, vale decir temas de disciplina, ingreso, salida, vacaciones, y el contenido era normativista, reglas, normas de administración de personal. Si bien esto es de los años 50 y 60, mucha de nuestra realidad, de nuestras empresas, también en la parte pública, todavía es bastante administrativo el papel. Fíjense que tendríamos un atraso pues de más de 60 años, ¿no? Casi 60 años en cuanto a lo que es el rol de recursos humanos. Obviamente hay muchas empresas en nuestro país que ya tienen directores más estratégicos, ¿no? Y cada vez más y más se está dando este fenómeno. Pero esta tabla nos da una idea de cuánto todavía tenemos que trabajar al respecto. En los años 70, con el boom de las industrias y todo el mundo capitalizado, se comienza a hablar de un director de relaciones laborales, donde ya se privilegia el tema humano, ¿no? Es decir, es importante lo social, es importante saber cómo se sienten las personas. El clima laboral ya es algo que se estudia más fuertemente. Ustedes saben que al principio, es decir, en los años más o menos 50, 40, Lewin fue uno de los primeros autores que comenzó a trabajar en clima, pero era clima más educativo, en colegios, en fin. Y a partir de ello se trasladó ese estudio a las organizaciones más en los años 70. Entonces, el contenido es más de un negociador de las condiciones de trabajo. Y en los años 80 se habla ya de un director de recursos humanos y ya el papel pasa de ser administrativo o social al papel estratégico, que es justamente la materia que estamos viendo ahora, porque el objetivo es impactar en la eficiencia organizativa. Decíamos la semana pasada que nosotros queremos justamente mostrar al gerente, a ese dueño, a ese jefe, digamos, de administración, ese jefe de finanzas, comercial o gerente general, que la persona no solamente es un gasto, ¿no? Sino realmente puede aportar, incidir en cuánto dinero genera la empresa o cuánto puede llegar a sus resultados. Entonces el contenido pasa de ser, digamos, solamente negociador a ser de formación y de comunicación. Hablamos de desarrollo de personal, de competencias, como para que estas metas. Y desde los años 90 estamos hablando ya de un responsable de la dirección eh, de personal, ¿no? Bien, entonces les decía, ahora tenemos un rol más holístico, de desarrollo organizacional de las personas. Entonces, cuando hablamos de desarrollo organizacional, el famoso DO, hablamos mucho en temas de cambio, ¿no? En intervenciones donde ya no solo nos quedamos en la parte solamente de clima, sino cómo hacer que el clima laboral mejore, ¿no? Qué intervenciones se pueden proponer. Y se habla más de potencialidad, de realmente valorar o potenciar a las personas, de una creación de valor. Como un ejemplo curioso, creo que ya les comentaba, esta famosa empresa multinacional que enseña inglés, que la vemos todos los días en publicidad, en la televisión, Open English, el director de recursos humanos se llama director de la felicidad, ¿no? Y es una tendencia de decir, bueno, ahora nos toca trabajar en el bienestar de las personas. Los millennials ya no quieren ser explotados, ya no quieren sacrificarse, ¿no? Se habla del ocaso de la lealtad, sino quieren sentirse bien, quieren, bueno, ser felices en última, ¿no? Entonces, es una forma ejemplificadora de ver cómo está cambiando el rol de recursos humanos. Bueno, en la siguiente lámina vemos
esta figura. El perro, el más grande, el de la derecha, bueno, es lo contable, la parte de reducción de costos. En nuestras empresas prima la parte financiera, ¿no? Prima la idea de reducir costos, prima la idea de lo contable. Entonces, al personal lo ven justamente como un gasto, ¿no? Un gasto en salarios, un gasto en que al aguinaldo, peor cuando es doble aguinaldo, ¿no? Que vacaciones, que hay que pagarle beneficios, que hay que pagarle la caja, peor cuando hablamos de una mujer, digamos, embarazada, el subsidio, en fin. Y la parte humana, esa idea de que las personas, si las capacitamos y realmente trabajamos mucho en su formación, en el clima laboral, en la motivación, pueden generar valor, casi no se ve mucho en nuestro medio. Yo he visto muy pocas empresas que realmente trabajen en ese sentido, por lo que nosotros, los gestores de recursos humanos, tenemos que subirnos a ese tren, ¿no? Al tren de los costos y estar constantemente viendo cómo podemos reducir costos, pagar menos, que uno haga el trabajo de tres, ¿no? Lo que decía Marcelo la anterior vez, reducir y reducir personal, unir cargos, en fin. Entonces, no es que vamos a dejar de hacer esto porque un poquito esa es la exigencia, ¿no? Fíjense la relación de tamaño entre estos dos animales, como una metáfora, ¿no? Sí vamos a hacer eso, es decir, vamos a trabajar en reducción de costos, pero tratando de que el personal también puede generar valor. Entonces, en la siguiente lámina, fíjense que hay dos dimensiones de recursos humanos que nosotros tenemos que cuidar. La primera es lo típico que nos van a pedir, ¿no? A los de recursos humanos. Una buena selección, ¿no? Que sea por competencias, que hagamos una buena evaluación, en fin. Una capacitación, ¿no? Gestionar los cursos, hacer un buen DNC, evaluar la capacitación. Gestión de salarios, ¿no? Y gestión del desempeño. Es lo típico que nos van a pedir. Sin embargo, hay otra dimensión, por eso es como dos partes de un mismo elemento, que es entregar productos estratégicos. ¿Y cuáles son esos? Los de desarrollo organizacional, clima, ¿no? ¿Cómo cuidamos el clima? ¿Qué factores están obstaculizando el clima? ¿Qué factores lo favorecen? Cultura, ¿qué tipo de cultura tenemos? ¿No? Me imagino que ustedes han llevado algunos tipos de cultura, pero es importante poder identificar, no es una cultura en red, es una cultura mercenaria, es una cultura comunal, es una cultura fragmentada, es democrática, en fin, hay varios modelos de tipos de cultura. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos, ¿no? ¿Qué enfoque de liderazgo, qué competencias de liderazgo? Y finalmente todo esto tiene que traducirse en indicadores. ¿Ya? Eso nos va a permitir gestionar de manera más estratégica los recursos humanos. Como el tema de los indicadores es algo importante de trabajar y ustedes tienen aquí estos datos, estos indicadores, ¿no? Cuando hablamos de un indicador, es algo que nos provee de información de alerta temprana, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos, un indicador típico es rotación de personal. ¿Cuántas personas se han ido este año versus cuántas personas hay en total, ¿no? Y aquí comentarles brevemente una experiencia que tuve con un director de recursos humanos que fue contratado por una empresa y este director vio que había mucha rotación, ¿no? Entonces, en la primera reunión con los gerentes, él les dijo, hemos perdido el año pasado, creo que era, no sé, 200 personas, era grande, ¿no? Por rotación. Entonces, ellos casi se caen, ¿no? De espaldas. Y en el momento que les dijo, hemos perdido plata, ese es el momento en que recién han comenzado a escuchar lo que él tenía que decir para gestionar recursos humanos, ¿no? Entonces, lo bueno de tener indicadores es que podemos probar, podemos comenzar a hablar el lenguaje de los costos, de la contabilidad y un poquito en ese lenguaje, en ese enfoque que tienen nuestras empresas, ¿no? También podemos valorar tendencias con relación a metas para objetivos establecidos. Al tener un indicador, significa que podemos medir, por ejemplo, medir el clima laboral. Bueno, sobre 10, el clima laboral está en 6, por decir algo, ¿no? Entonces, el siguiente año, si hacemos A, B, C, D,
mínimamente subiremos, no sé, a 7 o a 8. Pero son números que a veces son fríos, pero sí nos ayudan a hablar el lenguaje de las empresas. Y finalmente, anticipar tendencias para tomar decisiones, para toma de decisiones, y ahí es donde nos volvemos estratégicos, ¿no? Nos volvemos estratégicos y podemos nosotros tomar mejores decisiones en la organización. Perdón, estoy leyendo algunos chats, creo que de Meiser es el que nos dice una tendencia es la orientación a resultados. Sin duda, Meiser, no todo es resultados, pero está bien. Nosotros nos tenemos que meter a ese tren, ¿no? Y mostrar que también podemos dar resultados, podemos impactar en los resultados, ¿no? Y sí, aquí también nos dice Carolina Arancibia que sí, sin duda, recursos humanos te ven como gasto, pero nosotros tenemos que hacerles entender o mostrarles más que hacerles entender eh, que esto puede generar plata, ¿no? El momento que tú les dices, mira, y también Estefanía Carrillo nos dice un gasto en la formación, sí, hay que pagarle el curso, es un gasto, pero decir, gracias a este curso que te ha costado 100, esta persona ha logrado vender 1000, entonces ahí es donde entiende que ha sido una inversión. Obviamente nosotros tenemos que gestionar tan bien nuestros sistemas, ser tan cuidadosos en los sistemas tan técnicos que realmente logremos esto, ¿no? Y ahí viene también nuestra responsabilidad. Quiero compartir con ustedes algunos de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, un indicador típico es el de remuneración. Ustedes saben que para hacer una escala salarial, bueno, hay todo un procedimiento, posiblemente ustedes ya hayan pasado el módulo de, o no sé si lo han hecho, de salarios y análisis de cargo, ¿no? Pero brevemente les comento, uno primero tiene que hacer el análisis de cargo. El modelo más típico es el de sistema de puntos, ¿no? Donde cada función recibe un puntaje, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo en campo, en la calle, como es el caso de un vendedor, que tengo que estar expuesto a, no sé, al sol, a la lluvia, en fin, pues mi puntaje va a subir. Diferente que si yo tengo que hacer un trabajo solamente en escritorio, como podría ser de una recepcionista, secretaria. O si yo tengo una caja chica de 1000 bolivianos, es diferente si yo como digamos jefe de comercial tengo que manejar un presupuesto de 1 millón y así sucesivamente. Entonces esos puntajes me dan un precio a mi cargo, ¿no? Es decir, que yo lo tengo que comparar con el mercado, con la competencia. Entonces, si soy una farmacia, pues me compararé con las otras farmacias. Si soy una industria, por ejemplo, Industrias Vita, con Industrias Inti, ¿no? Si soy un banco, con los otros bancos. Y así, sucesivamente, empresas del mismo tamaño y características a la mía. Entonces, eso se llama un análisis de mercado externo. Una vez que he hecho eso, yo defino mis escalas salariales y normalmente tengo 4 cuartiles. Ustedes si se acuerdan de estadística un poquitito, la campana de Gauss, ¿no? El primer cuartil es el primer cuarto, ¿no? Del 1 al 10 tendremos del 1 al 2,5, ¿no? El segundo cuartil del 2,5 al 5, el tercer cuartil del 5 al 7,5 y finalmente el cuarto cuartil. Entonces, yo tengo que saber qué porcentaje de mi planilla salarial está por debajo del tercer cuartil, que no es lo recomendable. Digamos, yo soy una empresa, digamos que soy Viva, ¿no? Estas telefonías. Y a mis vendedores, o bueno, cargos, pero digamos a mis jefes, por poner a mi jefe comercial, yo le estoy pagando, qué sé yo, 10,000 bolivianos. Pero en Tigo y en Tel, que serían mis competencias directas, les pagan. Entonces ahí yo estaría pagando por debajo de la media del mercado, ¿no? Entonces, el salario estaría por debajo del tercer cuartil y a veces está incluso en el medio mismo. Mientras menos porcentaje arriba del tercer cuartil, más susceptible va a ser mi empresa de tener rotación por renuncias voluntarias porque otras empresas les han ofrecido más salario. Por lo tanto, me va a costar retener un talento en mi empresa. Y eso yo tengo que saber como recursos humanos, tengo que hacer ese análisis. ¿Ya? Bienvenido a Cardoso, visto que te has incorporado.
Bien, entonces, perdón, también a Teresa Álvarez, ¿no? Que he visto que estás aquí. Creo que estás desde hace rato. Bienvenida, Teresa. Y para no dejar al final los chats, Marcelo Ortuño nos hablas del sistema HEY, ¿no? Que es un sistema muy completo de competencias. Imagino para, no sé, después vamos a hablar, pero bueno, el sistema HEY sirve para varias cosas. En fin, entonces, ese es un indicador, remuneración. Otro indicador es el indicador de motivación, ¿no? Motivación ya no puede ser simplemente algo, vamos a decir, abstracto, tiene que traducirse en algún número. Algunas opciones que nos plantean los autores son estas dos, por ejemplo. Uno dice número de sugerencias hechas versus número de sugerencias implementadas o aceptadas, ¿no? Este indicador es más complejo porque requiere varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, requiere una condición de un clima laboral y una cultura que estén orientadas a la participación, ¿no? Yo conozco una empresa que es Finning Caterpillar, que ustedes también seguramente la han oído mencionar alguna vez, que ellos tienen esta cultura, ¿no? De participación. Entonces, tú, por cada idea que tú sugieras, vamos a decir que se te premia, ¿no? Obviamente, mientras más motivado estás y hay un liderazgo de escucha, donde hay espacios, reuniones, donde el líder te escucha, tú puedes dar mejores ideas. Requiere un esfuerzo adicional de parte tuya. Y si una idea tuya ha sido aceptada, porque así muy buena, entonces Finning te da un bono adicional, es decir, te paga un dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas son interesantes y ahí tú puedes tener este indicador, pero por supuesto no vas a poder tenerlo si es que estamos en un tipo de empresa donde, bueno, no se escucha al empleado, no se lo promueve ojo, hay una baja tolerancia al error, ¿no? Porque el hecho que tú promuevas participación quiere decir que vas a tolerar el error, porque muchas de esas ideas se van a intentar, pero va a haber problemas. Entonces, eh, estamos hablando de un error de inteligencia, como hemos dicho, creo, la anterior semana, sino un error porque realmente lo has intentado, pero no se logró lo que se esperaba. Entonces, este es un indicador complejo que requiere todas esas condiciones. Este otro indicador, nivel de motivación, según encuestas de clima laboral, es más sencillo, ¿no? Porque simplemente es una toma de una encuesta y tú tienes un número. Ahora, aquí nuevamente un paréntesis, como les decía la semana pasada, esta clase, este módulo es resumen o aprovecha todo lo que ustedes ya han llevado hasta el momento y imagino que cuando han llevado la materia de clima laboral o han hablado del tema, pues se habrán dado cuenta que es un tema altamente susceptible y difícil, ¿no? En mi experiencia, yo recuerdo alguna vez conversar con algunos amigos que se quejaban de sus empresas y decían, ay, otra vez, clima laboral, eso no sirve para nada, ¿no? He escuchado ese comentario muchas veces y la verdad es que a veces suele ser así, ¿no? Se toma clima laboral y no cambia nada y simplemente es una política de tomar clima, pero no hay una percepción de cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado de que cuando uno va a hacer clima laboral, pues sea para cambiar, ¿no? Una, digamos, decisión de cambiar. Otro cuidado que hay que tener con el clima laboral para que este indicador nos salga bien es que ustedes saben que el clima laboral nunca se toma en situaciones de conflicto, en situaciones de transición, en situaciones de reestructuración o cuando hay algún conflicto importante en la empresa, ¿no? Eh, Al respecto, recién he tenido que, bueno, ver una empresa que justamente ha tenido esta experiencia. Ellos están en un proceso de reestructuración, es decir, reducción de personal, y cuando comenzó a haber este rumor, esta idea de la reestructuración, bueno, comenzaron pues como es usual a las personas a ponerse a la defensiva, ¿no? A hablar, bueno, a ver muchos chismes negativos, ¿no? Se formaron bandos, en fin, entonces el director decidió tomar clima laboral, ¿no? Y lo hizo él mismo, que es otro error, normalmente es ideal que sea terciarizado, así hay cierta imparcialidad. Si bien fue anónimo, él lo que hizo es aplicar unas encuestas
como la empresa no era tan grande, digamos, algunas personas lograron ser identificadas, ¿no? Por decirte, había un jefe que tenía solo 3 empleados y claramente todos sabían que con uno de ellos no se llevaba bien. Entonces la encuesta, pues, más o menos lo fulminó a este jefe y el director dijo, ya sé quién es, ¿no? Y le dijo al jefe, mira lo que está hablando la gente de ti, creo que es tal persona, ¿no? Encima no lo hizo de mala manera, lo hizo para que el jefe hablara y resolviera, pero por supuesto el manejo fue pésimo, ¿no? Porque el jefe más bien se vengó, en fin, es decir, que la toma de clima laboral derivó en un perjuicio para el clima, es decir, terminaron mucho peor de lo que comenzaron. Entonces, en ese caso, por supuesto, el indicador no va a ser válido, ¿ya? Entonces, con todos esos cuidados del clima, si hacemos una buena toma, sí tenemos un indicador que podemos utilizar. Bueno, luego tenemos este otro indicador, ¿no? De capacitación y desarrollo. Aquí tenemos el indicador TCC, que significa tasa de cobertura de capacitación, es decir, número de empleados capacitados versus o sobre número promedio de empleados. Este es un indicador muy sencillo, simplemente nos dice cuántos estamos capacitando, pero en verdad no es el mejor indicador para capacitación. El mejor indicador, yo les diría, es el siguiente, el que dice número de evaluaciones por competencias efectuadas versus número de personas capacitadas. Eso significa evaluaciones por competencias, ustedes saben, en los niveles de evaluación de una capacitación está el nivel más básico, que es el de reacción, ¿no? Eso sé que ustedes lo han llevado. Por ejemplo, uno da un taller de liderazgo, por decir cualquier cosa, y les pasa una hojita, ¿no? Para que la gente llene y diga, me gustó o no el taller, me pareció útil o no. Ese es el nivel de reacción, el más básico. El siguiente más interesante que siempre ustedes tienen que tener en sus capacitaciones, que es el nivel de competencias, donde yo defino qué competencias he incidido en el taller. Por ejemplo, liderazgo, pues en la competencia de escucha activa, por decir algo. Entonces yo deberé tomar una encuesta más o menos al mes o a la semana, al mes, hay varios momentos en los que puedo tomar a los subordinados, ¿no? Al equipo y decir, su líder ahora le escucha mejor, usted ha notado un cambio en su escucha, entonces tiene que ser bien comportamental, conductas medibles y observables. Y eso es lo que me va a asegurar que esa capacitación haya sido una inversión. Obviamente, siempre y cuando también haya hecho mi DNC, diagnóstico de necesidades de capacitación, para que la gente vaya a la capacitación sabiendo que le va a servir, ¿no? También yo he visto algunas instituciones donde dicen, pucha, es la tercera vez que me capacitan en atención al cliente y sé que no va a servir de nada porque me dicen lo mismo y encima me dan la capacitación en mis horas de descanso, sábados en la mañana o en mis horas de descanso de turnos y realmente esa capacitación pues es odiada, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí sí nosotros estamos haciendo que eso sea un gasto y no una inversión. Entonces, es importante cuidar mucho cómo estamos aplicando los sistemas estos de capacitación, etcétera. Y finalmente dice porcentaje de personas que consideran que los ascensos se deben al mérito. Porque fíjense que capacitación siempre va con gestión del desarrollo, planes de carrera, ¿no? Que la gente sienta, bueno, cuál es mi horizonte en esta empresa. Es cierto que nuestras empresas, la mayoría somos pequeños, ¿no? Empresas pequeñas de 30, 50, 100 personas. Creo que la más grande posiblemente haya otra, pero hasta donde ese es el Banco Unión, que tiene 4.000 empleados, pero aún así es pequeño, ¿no? Pensando en otras empresas que tienen 20.000 en el exterior o 30.000 como si nada. Entonces, en verdad, gestión del desarrollo es limitado, ¿no? Podemos, máximo, un cajero en un banco puede subir a un oficial de crédito, el oficial de crédito con suerte y a muchos años subirá a jefe y ahí uno se estanca, subir a gerencias es muy complicado. Entonces, nuestra gestión del desarrollo tiene que ser diferente, más horizontal, ¿no? O la gestión hacia afuera. Considerando todo esto, si hacemos ascensos, que la gente sienta que es por mérito, que no es por favoritismo, que no es por... Entonces, esto es complicado en el sector público por toda la injerencia política, en fin. Estamos con esos escenarios, hay que ser realistas, pero también intentar lo más posible tener indicadores lo más racionales para mostrar una mejor gestión.
Bueno, la siguiente lámina nos muestra igual algunos indicadores de reclutamiento y selección. Por ejemplo, el costo por contratación, ¿no? Pónganse a pensar un ratito, ¿cómo yo calculo cuánto me cuesta contratar a una persona? Obviamente es diferente si terciarizo, porque ahí la empresa me va a decir, bueno, le cuesta tanto, y ahí solo tendré que calcular mi tiempo, ¿no? El tiempo que yo he tenido que invertir. Pero después es más sencillo. Pero sí, el reclutamiento y selección es interna, ¿no? La persona dentro de la empresa la tiene que hacer. Esto es más complicado, ¿no? Porque yo tengo que calcular desde costos más directos, si quieren, ¿no? O más, por ejemplo, un aviso en prensa, ¿no? Ahora ya casi no se utiliza tanto aviso en prensa, que suele ser tremendamente caro en La Razón normalmente, sino ahora se usa más el Facebook, que suele ser más barato, el LinkedIn, que es también prensa, y otros boletines masivos, ¿no? El mismo chat, este TDRH, que algunos de ustedes están, Carolina, sé que tú estás ahí, uno postea un aviso y la verdad a mí me da buen resultado y es gratis, ¿no? Realmente es una ayuda a las redes sociales. Entonces podemos ver formas de abaratar, por ejemplo, ese costo, ¿no? Pero ahí tenemos otros costos, pues los tiempos, ¿no? Tiempo del jefe de recursos humanos, tiempo del otro jefe comercial porque tiene que hacer la entrevista, ¿no? Entonces todos esos tiempos van sumando y yo tengo que saber cuánto me cuesta. A los que trabajan en recursos humanos les pido hacer ese cálculo, ¿no? Como una pequeña tarea adicional y a ver cuánto les sale, ¿no? Si para el martes ustedes nos pueden, para el jueves diré, nos pueden dar ese dato. Otro indicador es tiempo que tarda una contratación, ¿no? Idealmente debería ser mucho más rápido. Las empresas en general se quejan mucho de cuánto tiempo tarda, ¿no? Pero ahí hay muchos factores, por ejemplo, tiempos de los propios gerentes, ¿no? Tú le dices, ya, por favor, tengo 3, entrevistarlos, y el gerente nunca tiene tiempo, no los entrevista, o si los entrevista no toma la decisión, en fin. Entonces, todos esos factores uno tiene que explicarlos, los tiene que calcular y tiene que decir, bueno, estamos tardando tanto tiempo y es por esto, por esto, por esto, ¿no? Y deberíamos reducir a tanto, por ejemplo, idealmente que uno reduzca a 2 semanas, es lo ideal. Normalmente en mi experiencia, sobre todo cargos de gerencias, jefes para arriba, tarda hasta un mes a veces, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, los bancos, que ya tienen sistemas muy rápidos para sus cargos de mayor rotación, por ejemplo, cajeros, cargos de plataforma, entonces ya van tomando pruebas periódicamente, van evaluando casi como un continuo de selección. Bueno, todo eso nosotros tenemos que analizar. Y finalmente, la eficiencia de recursos humanos se puede también verificar a través de algunos indicadores. Sobre todo esto para empresas comerciales o industriales, aquellas que venden algún servicio, producto también, o que manufacturan algún producto, por ejemplo, no sé, una industria lechera, la PIL, ¿no? Por decirles algo, o estas industrias que venden, por ejemplo, no sé, las telefonías que venden servicios, venden celulares, los bancos que también tienen servicios, acomodan una cartera o captan ahorros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que uno puede tener este indicador, que es facturación media por empleado, o el FME, que nos resulta de facturación total sobre promedio de empleados. Entonces, ¿cuánto he vendido este mes? No, digamos, volviendo al ejemplo de la PIL, ¿cuánto he facturado este mes y cuántos empleados tengo? Entonces, ahí tengo un indicador de cuánto me está reportando cada empleado. Es un indicador bien grueso que yo lo puedo partir, el área administrativa, el área de producción, en fin. Y la idea es ver cómo varía. Si reduce el número de empleados, vendo igual, ¿no? Y ahí fíjense que nosotros podemos comenzar a trabajar esa falacia de mientras más explote a la gente, vendo más. Y no es así, porque la gente está cansada, está desmotivada y rinde mucho menos. Entonces puede que tu facturación baje, ¿no? Tu número de empleados baja, pero tu facturación baja. Entonces, en verdad no estás ganando,
estás perdiendo, ¿no? Y eso es lo que los jefes, dueños de empresas tienen que comenzar a despertar, pero va a ser a través de que nosotros les mostremos estos indicadores. El otro indicador que es más complejo es costo medio por empleado o el COE, ¿no? Que es costo operativo, es decir, para manufacturar un producto o para brindar un servicio sobre promedio de empleados. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera una industria, por decir algo, de zapatos, ¿no? Cuánto me cuesta en gente, ¿no? Producir un par de zapatos? ¿Cuánta gente interviene en esa producción para que un par de zapatos salga? Ese sería mi costo operativo versus promedio de empleados. Entonces, nuevamente, yo puedo ver que a veces reducir cantidad de personal o no capacitarle o seleccionar a la rápida, no darles inducción, hace más bien que produzca más errores, produzca menos. Entonces, este indicador me puede ayudar a eso. La tasa de rotación, que ya hemos hablado, número de retiros voluntarios y forzosos por año, entre número de empleados por año, es un indicador importante. Y finalmente, facturación y remuneración, que es facturación total versus remuneración promedio, ¿no? Nuevamente, a veces uno cree que pagando menos vas a facturar más y es al revés porque tiendes a contratar gente muy joven, gente que no tiene experiencia, gente que, bueno, está tan, vamos a decir, necesitada, que se viene por muy poco dinero, entonces no tiene la misma experticia que alguien que le podrías pagar un poquitito más, ¿ya? Entonces, fíjense, son algunos de los indicadores con los que podríamos trabajar. Yo les invito a comenzar a trabajar con algunos, los que están ya trabajando en recursos humanos, para comenzar a tener una gestión mucho más estratégica, ¿no? Tenemos ahora esta idea entonces de cómo ha ido los porcentajes más bien de lo que nos exige a un experto en funciones, a una persona más bien de recursos humanos. Y esto es una investigación que hizo Ulrich el 2005 y él nos dice, fíjense, es interesante que la persona de recursos humanos tiene que tener un 41.2, bueno, esto es a través de una investigación de varios jefes de recursos humanos en diferentes empresas a nivel mundial, de su tiempo dedican a gestión del cambio, fíjense, ¿no? La mayoría de su tiempo cuando hablamos de una persona que ya está en un rol estratégico de recursos humanos, ¿no? Ser experto en las funciones de recursos humanos a nivel de dirección es importante, pero dedican un 23.3 en un sentido de que ya son directores de recursos humanos, hablamos de gerentes, digamos, que obviamente ya tienen un personal que se hace cargo de la parte más operativa, ¿no? Entonces no tienen que dedicar tanto a eso, y un 18.8% en conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, aquí lo llamativo en esta investigación de Ulrich es el tema de gestión del cambio, ¿no? Realmente nosotros los de recursos humanos tenemos que volvernos expertos en cambio, ¿no? Y ahí sería interesante que ustedes puedan, sé que no han tenido la materia de gestión del cambio, pero puedan leer algún libro de gestión del cambio o de desarrollo organizacional que básicamente trabaja mucho el tema de cambio, porque si uno quiere proyectarse a volverse un jefe de recursos humanos más estratégico, tiene que saber muy bien cómo cambian las personas, cómo cambian las instituciones, porque si uno se da cuenta, si nosotros queremos cambiar, ¿no? De ser muy operativos, de que recursos humanos solo trabajen las planillas, de que los líderes se den cuenta del valor de recursos humanos, vamos a tener que saber cómo cambiamos. Es una ciencia, ¿no? No es algo que solamente es hablando, no solamente por favor, sino es toda una ciencia de gestión del cambio para trabajar esto. Entonces, en la siguiente lámina, siendo esto del cambio tan importante, yo les pido hacer brevemente este ejercicio de autoevaluación para saber cómo está su nivel de gestores del cambio en cuanto a conocimiento. Y la primera pregunta dice, ¿conoce las etapas básicas del cambio organizacional? Lewin es un autor que nos habla de eso. Entonces ustedes simplemente pongan sí conozco y son estas, o no conozco y simplemente ponen un no, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una hojita por ahí cerca de ustedes, pueden poner número 1,
pongan sí, si es sí, mencionen las etapas de Lewin, son etapas básicas del cambio, o si es no, simplemente anotan. En la siguiente pregunta nos dice, ¿es capaz de escribir un plan de cambio para alguna necesidad específica? Por ejemplo, no sé, les dicen, a ver, el personal, ahora pedimos que pues tiene que trabajar en cierto sistema, ¿no? Ya hemos cambiado el sistema de, no sé, de registro de tiempos, ¿no? Ahora el personal tiene que registrar sus tiempos en una planilla. Me estoy inventando cualquier cambio. ¿Ustedes saben cómo hacer un pequeño plan de cambio para que el personal lo acepte y sea menos resistente? Desde cambios pequeños, como puede ser ese, como puede ser horario de salida, hasta color del uniforme, hasta ponerse o no uniforme, ¿no? Todo eso es motivo de pelea a veces, hasta cambios más grandes, como puede ser, bueno, ahora realmente queremos hacer una reestructuración, ¿no? Es decir, todos esos cambios. Entonces, si ustedes ponen sí en el número 2, obviamente anotan más o menos qué pasos tiene que tener un plan de cambio, algo simple, pues no anotarán todo, anotan algunos de los pasos y si es no, también ponen no. El número 3 dice, conoce y aplica ejercicios de cambio personal. Y aquí yo creo que les puede ayudar la materia de coaching que han pasado recientemente, porque el coaching trabaja mucho el cambio personal, ¿no? Y te da algunas herramientas de cambio personal. Entonces, ahí yo diría, si a ustedes se les ocurre algunas, entonces pueden, si ponen sí, anoten el ejercicio específico, ¿no? Por ejemplo, yo conozco este ejercicio, conozco este otro ejercicio. Idealmente den unos 12, 3 ejemplos de ejercicios de cambio personal que ustedes ya podrían aplicar. La cuarta pregunta dice, ¿conoce y aplica ejercicios de cambio grupal? Ahí hay una I de más, pero es cambio grupal. Entonces, una cosa es el cambio personal y otra cosa es el cambio grupal. Si ustedes ponen sí, otra vez anótenme 3 ejemplos de ejercicios de cambio grupal. Luego dice, es capaz de identificar los obstaculizadores y los movilizadores de un cambio en la organización. Si ustedes me ponen sí, díganme cómo, ¿no? Sí, lo hago de esta manera. Luego tenemos, puede explicar y guiar a un líder para que haga contención emocional en un proceso de cambio. Aquí simplemente sí o no. Y finalmente, logra determinar cuando una etapa durante el proceso de cambio se ha estancado. El cambio tiene diferentes etapas. Es una de las cosas críticas de gestión del cambio saber cuándo se estanca. Ustedes podrían identificar, se les ocurre algo, sí o no, no sé, ¿no? Pueden anotar algo ahí. Bueno, son 7 preguntas entonces. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Les pido que los que hayan puesto sí en la primera pregunta que dice conoce las etapas básicas del cambio organizacional, puedan hacer uso de su micrófono ahora y comentarnos, ¿no? Las etapas que ustedes han identificado. Si no tenemos alguien que nos pueda decir. Entonces, bueno, yo les comento brevemente las etapas de cambio básico de Lewin. Quizás han escuchado también, ¿no? Y no sabían que era de Lewin. Es descongelamiento, ¿no? Casi la mayoría de los modelos de cambio, Becker, Lewin, ¿no? Bueno, hay varios, Bollman. Nos hablan de estas etapas básicas, ¿no? Descongelamiento es movilizar el cambio, es que la gente se dé cuenta que algo está mal, ¿no? Es como cuando uno dice, si ustedes se acuerdan cuando ustedes cambiaron a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, los que tienen hijos, cuando uno tiene un hijo, pucha, es un cambio grande, ¿no? Yo creo que no sé si les comenté que tengo 2 hijos, uno de 21 años y otro de 15, pero cuando nació mi primer hijo, realmente yo he sentido que he cambiado y me he vuelto una persona mucho más sensible, ¿no? Sensible a las necesidades de los demás, porque es como que tienes que cuidar a otra persona y te vuelve mucho menos egoísta, si quieren, ¿no? Entonces ese es el cambio, si quieren, personal, pero ha tenido que haber un descongelamiento, una sensibilización, un darse cuenta, ¿no? Que puede ser por factores externos, en este caso, en mi caso, el nacimiento de mi hijo, o a veces fruto de una reflexión personal, ¿no? O fruto de una retroalimentación, cuando alguien te dice, oye, tú, ¿por qué? Y uno se da cuenta de algo.
¿ya? Entonces, primera etapa del cambio, descongelamiento. Segunda etapa del cambio es estabilización. El problema de los cambios, el problema de esa etapa del darse cuenta es que a veces no llegamos a estabilizarla, ¿no? Un ejemplo típico de esto es cuando uno quiere perder de peso, ¿no? También a veces es mi caso, yo a veces quiero perder un poco de peso y digo, bueno, desde mañana pues voy a hacer un poquito de ejercicio. Y bueno, me dura 5 días, ¿no? 5 días que hago ejercicio y luego ya dejo de hacer. Eso me pasa normal. No estabilizo el cambio. Un hábito, como ustedes quizás saben, se incorpora en nuestra vida cuando lo hemos trabajado por lo menos 25 días seguido, ¿no? Entonces, el cambio debe ser estabilizado a través en el ámbito organizacional, a través de políticas, reglas, procedimientos, capacitación, en fin. Si no, es un cambio efímero. Finalmente está el congelamiento, ¿no? Que es justamente profundizar la estabilización del cambio, ¿no? Realmente ya volverla parte de ti, que ya no sea algo extraño, ¿no? Entonces, y hacerte consciente de eso. Entonces, 3 son los momentos: descongelamiento, cambio propiamente dicho y congelamiento, ¿ya? Bueno, nos vamos a ir a la pregunta 2. Igual les pido hacer uso del micrófono si alguno de ustedes, bueno, ha anotado algo de plan de cambio. Dime, Mi dime. consulta era si es así personal, digamos. ¿En qué sentido? Como ejercicios que tú haces para tú fomentar, o sea, vas a realizar un cambio en tu vida. O tienen que ser, digamos, a nivel organizacional. Ah, no. La tercera es personal, porque lo que pasa es que si uno no conoce ejercicios de cambio personal, muy difícil luego va a poder aplicar ejercicios de cambio organizacional grupal. Es como por niveles, ¿no? Si no conoces cambios personales, cómo cambian las personas a nivel individual, difícil vas a poder cambiar grupos y peor aún una organización. Entonces tienes que conocer los 3 niveles. Estefanía, dices, ese plan contaría con actividad que saldrán de las necesidades de los empleados, me dices, ¿no? Plan para incrementar los niveles de motivación. Ah, ya. Bueno, ese es un plan, ya tienes un contenido, ¿no? Pero todo plan, sea para incrementar niveles de motivación o lo que fuera, tiene que tener su plan de cambio aparte, ¿no? El plan de cambio necesita, por un lado, identificar los obstaculizadores y los facilitadores del cambio. Luego tienes que decir claramente cuál va a ser tu forma de comunicar el cambio, ¿no? Vámonos con el ejemplo de Estefanía. Tú nos dices, yo quisiera hacer un plan para mejorar la motivación. Entonces, primero tienes que saber, bueno, ¿qué es tu motivación? Tendrás que hacer un diagnóstico, identificar, ¿no? Luego tendrás que identificar qué facilita la motivación, qué ayuda, qué hace que la gente se motive en esta empresa, cuando la gente trabaja motivada. Entonces tendrás tus facilitadores del cambio. Luego tendrás que preguntarte, bueno, ¿qué quiero lograr con este cambio? Aparte tendrá que ser algo real, ¿no? A veces uno se plantea metas muy irreales, entonces tendrás que tener tus metas de cambio. Luego tendrás que saber cómo descongelar, cómo vas a generar conciencia, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del plan de motivación de Estefanía, si tú ves que un obstaculizador para la motivación es, por ejemplo, un clima laboral o un tipo de liderazgo que es muy vertical, ¿no? Es bien complejo. Entonces, quizás hay que trabajar primero en eso, ¿no? O solamente en eso. Y cómo movilizamos, cómo descongelamos a los líderes para que ellos se den cuenta, ¿no? Y eso ahí viene el tema de la tercera pregunta. ¿Cómo cambian las personas? ¿Cómo cambiamos las personas, ¿no? Eh, y eso es toda una ciencia, es decir, por eso les digo, es todo un módulo que habría que trabajar, pero si no, lo ideal es que ustedes puedan leer al respecto. Les recomiendo mucho leer libros de desarrollo organizacional, ¿no? Hay algunos autores como Herminia Ibarra, por ejemplo, que ella ha trabajado en temas de cambio fuertemente, cambio de líderes justamente, y es un proceso. Otro autor es Boyatzis, ¿no? Robert
Boyatsis. Creo que todo esto lo voy a escribir un poquito en el chat más adelante para que ustedes se lleven estos tres autores. Y si a alguien le interesa puede investigar un poquito o la verdad también me pueden escribir y yo les puedo proporcionar alguna literatura a los que estén interesados. Con todo gusto yo lo haría. Pero bueno, estos autores, ya yendo a la tercera pregunta, hay varios ejercicios, ¿no? Por ejemplo, visionar el futuro. El momento en que uno visiona un futuro y tú le dices, por ejemplo, a una persona, un líder, oye, ¿tú qué tipo de liderazgo quisieras tener? ¿Cómo quisieras que la gente te reconozca, digamos, que tú de aquí a 3 años, ¿no? Imagínate que te están dando un premio por ser el mejor líder de la empresa. ¿Qué quisieras que diga esa carta, ese premio? El 90% de las personas siempre imagina un futuro mejor, ¿no? A no ser que estés en una situación de depresión o en problemas serios a nivel personal, nadie te dice, mira, de aquí a 3 años me va a ir re mal, me va a pasar lo peor, nadie. Todos queremos que nos vaya bien, ¿no? Pucha, aquí a 3 años quisiera tener buena salud, quisiera que mi familia esté bien, en fin. Entonces, lo propio sucede cuando tú preguntas es un líder. En base a esa visión de futuro, cuando uno comienza a pensar en el futuro, su mente se abre al cambio. Entonces dices, bueno, ¿qué quisiera hacer para llegar a eso? Y ahí viene el descongelamiento, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando ahora? Ahora, para el descongelamiento, por ejemplo, en ejercicios de cambio personal, necesitas trabajar en algún modo de recibir feedback o retroalimentación. Volvemos al caso de líderes, necesitamos trabajar con su gente, ¿no? Primero generar apertura porque hay líderes muy rígidos, muy cerrados, no quieren escuchar nada, entonces con esos va a ser difícil el cambio. Hay también momentos en los que uno tiene que decir aquí no se puede cambiar, lo siento, ¿no? Pero en fin, si logramos apertura, ahí se puede hacer un feedback, una retroalimentación y decir, mira, tu gente piensa esto de ti, ¿no? Esto te agradece, pero esto le preocupa, ¿no? ¿Qué harías al respecto? En fin. En fin, son varios ejercicios, pero yo solamente quiero dejarles esto para que ustedes reflexionen al respecto y si les interesa puedan buscar un poquito más de información. Que es un rol importante en el rol estratégico de recursos humanos. Bueno, les cuento que me he dado cuenta que son las 8 de la noche, así que quiero leer todo lo que ustedes han escrito porque he visto que ha habido bastante participación y eso me gusta muchísimo. Entonces voy a comenzar a leer algunos de los chats y por favor me dicen si es que hay algo que no estoy tomando en cuenta, ¿no? A ver, Marcelo nos dices, en el caso cuando la toma de evaluación está sesgada, por ejemplo, cuando todos hablan maravillas de la empresa o solo por mantener su puesto de trabajo. Me imagino que te estás refiriendo a cuando hemos hablado de clima laboral. Pucha, es un problema eso, Marcelo. Y es triste porque en verdad el clima laboral se supone que es para desarrollo, pero cuando lo haces y la gente piensa que es para mantener su puesto de trabajo va a salir mal, ¿no? Por eso tiene otra vez plan de cambio, plan de comunicación, ¿no? Si no hay una claridad de por qué hacemos clima laboral, va a salir mal. La tendencia, vamos a decir, moderna, si quieren, de hacer clima laboral, por si acaso, es lo que se llama el ecoorganizacional, no sé si han escuchado, que es más bien hacer talleres con grupos, ¿no? Donde está el jefe, están los empleados. Obviamente no estamos en una situación de conflicto, es un clima laboral más o menos estable, que es el momento de tomar clima. Y puedes conversar, ¿no? A ver cómo, y de manera autocrítica los grupos van conversando de temas importantes, ¿no? A ver cómo nos va en esto, cómo nos va en esto. Y no lo hacemos en un clima de buscar culpables, de culpabilizar nada, sino lo hacemos en un clima muy crítico de desarrollo, de mejora. Yo he notado que ese tipo de clima laboral es mucho más eficiente que las encuestas, en fin. Lisette Cárdenas nos dice, ¿qué instrumento recomendaría para la toma de clima laboral? Bueno, ese que te acabo de decir, el eco organizacional. Igual si alguien quiere información, yo con todo gusto le puedo mandar, pero básicamente comentarles que son una serie de preguntas que se hacen, pero en talleres, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajarlo con varias empresas y nos ha ido muchísimo mejor que hacer simplemente encuestas, ¿no? Entrevistas. Hay mucho sesgo, mucho problema a veces, o sale muy mal, ¿no? Aprovechan de quejarse, pero ya al extremo, o sale como dice Marcelo, ¿no? Todo una maravilla y en realidad no es así. Lo que sí no les recomiendo por si acaso es hacer grupo focal, ¿no? Yo
En los 20 años de trabajo que tengo con recursos humanos, cuando he hecho grupo focal me ha ido muy mal, porque en grupo, primero que pierdes el anonimato, entonces no falta uno que va a ir a contarle al jefe lo que el otro había dicho en el grupo focal. Luego que el grupo es como que entra en un pensamiento grupal y tienden a hacer pedazos a la empresa, ¿no? Y un poco se exagera y tienes problemas. Bueno, Teresa nos dice, la rotación de personal no solo afecta a la empresa como negocio, sino también en los empleados que forman parte de un equipo. Sí, Teresa, tienes toda la razón, te agradezco por el aporte. Y eso pues tienen que saber los jefes, pero fíjate que el equipo no solamente se desmoraliza, se desorganiza, ¿no? Afecta la producción. Entonces, todo eso tenemos nosotros que medir y hacer conocer a los jefes, digamos, ¿no? Marcelo nos dices cómo actuar frente a esta situación. Ok, voy a seguir leyendo. Marcelo, si algún ratito nos aclaras a qué te referías. Alcinda Choque nos dices, ¿y qué opina del personal que es comprometido y se actualiza de forma individual? ¿Se valora más? Se valora muchísimo. Yo te diría que ese es el personal ideal, ¿no? El que está automotivado, el que se responsabiliza de su desarrollo y no espera que la empresa le desarrolle, porque ese personal está pensando a futuro, ¿no? Ese es el tipo. Al hacer selección de personal, yo me fijo mucho en eso, ¿no? Tú te gusta aprender, ¿no? La gente que le gusta aprender, la gente que busca información por su cuenta, se actualiza, lee, esa es la gente súper valiosa, porque la empresa en verdad no va a tener tiempo ni plata para hacerlo tal como debería, ¿no? Entonces, eso es muy valioso en una persona. Indira Geraldine nos dices, en el sector público es más delicado. No sé si te refieres a toma de clima, pero si fuera así, totalmente de acuerdo. De hecho, todo es más delicado por la susceptibilidad política, es bastante más delicado todo. Carla Morales nos dice, los procesos de contratación tienen tiempos establecidos en el sector público, cuando se realizan por psico. Sí, sí, toda la razón, Carla. Ahí tú tienes que ir registrando tus tiempos, no puedes pasarte, en fin. Entonces, es otra, vamos a decir, es otro enfoque, ¿no? En la privada hay algunos que ya tienen sistemas donde tú tienes que ir poniendo tiempos, pero no es tan formal o como el SICOES, ¿no? Gracias por el aporte, Carla. Estefanía Carrión nos dice, sé de ONGs que tardan bastante en sus procesos de contratación, en algunos casos hasta 3 meses. Esto causa que haya desmotivación, ya que si no cumplen los requisitos no son llamados para informarles que no serán contratados. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para que los de recursos humanos tarden menos en sus procesos, ya que suelen ser muy democráticos? Es bien complejo esto, yo te diría, Estefanía. Yo me ha tocado estar en procesos así, tal cual, de 3 meses. Yo incluso te puedo decir que ahora tengo un proceso que está desde marzo. Imagínate, estamos en septiembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7 meses en ese proceso. En este caso que te comento es porque no toman decisiones los gerentes, jefes, ¿no? No deciden, no les gusta, entonces lo dejan. Y pues, ¿qué sucede? Sucede que las personas, primero que ya no les avisas en qué está, ¿no? La persona se desmotiva o se consigue otro trabajo, o sea, es pésimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer los de recursos humanos? Pues identificar estos problemas, lo que está en nuestras manos, trabajar y a veces, sinceramente, a veces se escapa, ¿no? Sobre todo cuando tienes mucha selección, hay gente que va a quedar, que no le has avisado, en fin, es complejo. Por eso hay que estar constantemente atentos a este tema, ¿no? Carla Morales nos dice, el problema principal radica en la falta de especificidad sobre los requisitos otros relacionados. Sí, ahí viene el tema del perfil, ¿no? El perfil de cargo. Ángelo, me dices, no tengo micrófono, no te preocupes, pero ahí estoy leyendo tu correo, que dice, tu chat, diré. Son 3 descongelamiento. Ah, tú entonces sí sabías, Ángelo. Mira, tú tenías la respuesta. Felicidades. Me alegra que hayas podido, bueno, conocer esto. Carolina Arnold, si ahora me acuerdo, vimos en uno de los... ¿Ve? Entonces ustedes ya sabían esto. Qué bien, me alegro. Es simplemente recordar, ¿no? O el modelo constructivista, si es un modelo más de enfoque, ¿no? El constructivismo eh, de construcción, digamos, del aprendizaje. Carolina Arnold, también me dices que ya sabías. Excelente, entonces ustedes sí sabían. Qué bueno.
Estefanía Carrión, yo trabajaría, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Del plan de motivación. ¿Qué tipo de diagnóstico, dice Carolina Arancibia, se realiza para la motivación? Susana, gracias por responder. Dices, existen test de motivación para ver qué nivel de motivación tienes. Excelente, Susana, gracias. Sí, hay varios, ustedes pueden buscar en internet. También pueden hacer algunas preguntas directas, también pueden hacer entrevistas, ¿no? Ahí ustedes tendrían que definir sus preguntas de motivación, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué factores te motivan? ¿Qué factores te desmotivan? En fin, ¿no? Estefanía Carrión nos dice, es complicado hacer cambiar mentes y formas de trabajo. Toda la razón. Susana, también nos comentas al respecto, la dificultad. Estoy leyendo también de Ángelo Arauco. Bueno, gracias. Estoy leyendo varias preguntas, varias más bien comentarios, que me imagino que ustedes también los están leyendo. Y eso es excelente, ¿no? Elizabeth Peralta nos dices, nos hablas de los procesos de evaluación de personal, ¿no? Evaluar las potencialidades de cada sector. Ah, bueno, y aquí haces una pregunta, Elizabeth. ¿Qué método sugeriría para motivar al personal? Te cuento, Elizabeth, que eso justamente vamos a hablar bastante en la siguiente clase, ¿no? Pero ahí simplemente yo te adelanto algo cortito y te digo, hay la motivación interna, ¿no? Y hay la motivación externa. Entonces, la más poderosa es la motivación interna. Y hay estrategias bien precisas que vamos a hablar la próxima clase, o sea, el jueves, sobre eso. Entonces, gracias, Elizabeth, por adelantarte y te pido entonces que estés atenta el jueves porque justo vamos a responder tu pregunta. Bueno, aquí estoy viendo lo de las técnicas vivenciales que nos dice, bueno, Buenas noches. dime, Noelia. Buenas noches. Sí, tengo dos consultas. Una ¿Ya? referido a la gestión del cambio en organizaciones en las cuales tienen gente de generaciones distintas, porque ahora en las empresas se tiende a trabajar con personas de dos, tres e inclusive más generaciones, ¿no? Entonces, si en la gestión del cambio, en un plan de gestión del cambio se contempla estas diferencias de edades, de vivencias, de necesidades, de pensamientos, uno, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cuál sería el método o cómo tiene que implementarse el cambio en empresas familiares, que me parece que son una de las más complicadas para gestionar el cambio? Justamente porque se manejan a nivel muy familiar, ¿no? En sistemas, en su organización, en su convivencia. Eh, esas eran mis... Gracias. Gracias, Noelia. Sí, la parte generacional es súper importante tomarla en cuenta en la gestión del cambio, principalmente en la parte de necesidades, ¿no? Porque hay diferentes necesidades en cuanto a, pues, gente que pueda ser un poquito más joven o nueva en la empresa, y gente que puede ser, digamos, de otra generación o más antigua en la empresa también. Ahí, en la gestión del cambio, lo que tú tienes que analizar son los miedos, ¿no? Que es lo que normalmente obstaculiza el cambio. Mm, y el miedo tiene que ver con la pérdida, ¿no? Pérdida de algo. Normalmente es pérdida de poder, no voy a perder mi poder. Por ejemplo, alguien que es muy antiguo y tiene cierto poder adquirido, ¿no? Independientemente del cargo. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo estoy tantos años y ya cuando, qué sé yo, llego un poquito tarde, nadie me dice nada porque ya me conocen, ¿no? O conozco a mucha gente y eso me da cierto poder, por ejemplo. El personal nuevo a veces tiene otro tipo de miedos, ¿no? Que pueden ser más como inseguridades o más necesidad de aceptación o de demostrar algo, en fin. Entonces, en ese sentido pueden variar, pero en última instancia lo que tú tienes que ver es qué necesidades, qué miedos hay, ¿no? Qué creencias hay frente al cambio. A veces hay una idea de que el personal antiguo es más reacio a cambiar y puede ser, ¿no? Porque si tú te fijas es porque uno adquiere cierta comodidad también. Entonces,
La idea del cambio es no irse contra la gente que no acepta el cambio, es más bien entenderla, hablar su lenguaje, ¿no? ¿Qué está pasando? Y más bien movilizar el cambio, mostrarles lo que pueden ganar, ¿no? No solamente lo que han perdido van a perder, pero lo que pueden ganar. Y en última, ir sumando aliados, ¿no? Para gestión del cambio tú tienes que crear una masa crítica que normalmente es 20%. Es decir, si de 10 personas tú has logrado que por lo menos 2 acepten el cambio, entonces es como más fácil luego ir movilizando al resto. Tienes que saber quiénes son los líderes de opinión, ¿no? Quién es la persona, digamos, que está generando más resistencia, por qué, en fin. Entonces, es un proceso bien interesante, pero sin duda lo generacional juega un papel diferente y tú tienes que estar atenta a ello. Eso sería respecto a la primera pregunta. La segunda es súper interesante. Creo que la mayoría de nuestras empresas en Bolivia son familiares. Yo, hasta las más grandes, la verdad es que son familiares, ¿no? Y como dice Noelia, súper difícil porque ahí se juega, pues se juega una emocionalidad, ¿no? En mi experiencia, en nuestra experiencia en la empresa que trabajo, que es Ética, nos ha ido bien haciendo lo que se llama más o menos como el código familiar, no sé, un nombre así le hemos puesto, porque la familia no habla de, oye, ¿cómo quiero que seas como gerente? ¿Qué espero de ti? Por mucho que seas mi hermano, mi padre, mi hijo, esto espero de ti, y eso es un código, ¿no? Código de familiar, así lo hemos llamado en cuanto al trabajo, pero, ¿no? Entonces, como no lo hablan, y suponen que el otro va a ser excelente gerente, excelente líder, entonces hay mucho problema. Y como está de medio la emocionalidad, está de medio que digamos no hay una relación mm, de jefe a subordinado, si no son iguales, pues porque son hermanos o el hijo del padre, padres que consienten a sus hijos, en fin. Entonces, eso es un problema. Básicamente lo puedes hacer en un taller, ¿no? Obviamente cuidando que haya cierto nivel de comunicación positivo. Ahora, hay varios estudios de empresas familiares, los problemas que tienen las empresas familiares, entonces también para descongelar el cambio, para movilizar, se recomienda hablar de esos temas, ¿no? Estos son los problemas que tienen las empresas familiares, qué opinan. Al final, la familia se tiene que dar cuenta de que a veces su participación perjudica más a la empresa, en algunos casos, y saber dar un pie al costado, ¿no? Muchas empresas familiares, yo he visto que han tenido que hacer eso, decir, bueno, tú ya no vas a venir a la empresa, ¿no? O sea, recibes tu ganancia a fin de mes, tus utilidades o a fin de año, pero el que vengas a la empresa hace más daño que el que no venga. Obviamente no se le dice así tan crudamente, pero tomar esos acuerdos después de un análisis es saludable. Y bueno, nos vemos entonces el jueves.